Un final perfecto, de John Katzenbach. Capítulo 23. La señora del lobo feroz yacía arrugada en la cama como si de un papel usado y desechado se tratara. Hacía poco que había amanecido y entre las sábanas retorcidas y almohadas miró a su marido, que dormía plácidamente a su lado. Escuchó el sonido regular de su respiración y gracias a su larga experiencia supo que parpadearía y abriría los ojos en cuanto el reloj de la cómoda marcara las 7 de la mañana. Su despertar era sumamente regular y así había sido durante los años de su matrimonio, a pesar de lo tarde que se hubiera acostado la noche anterior. Sabía que se desperezaría al lado de la cama. Se pasaría los dedos por el pelo ralo, se sacudiría un poco como un perro perezoso al que despiertan de un sueño y después cruzaría sin hacer ruido la habitación hasta el baño. Podía contar los segundos que tardaría en oír correr el agua de la regadera y la cadena de retrete. Esta mañana todo sería exactamente igual, pero no lo era. La señora del lobo feroz examinó cada arruga del rostro de su marido dormido, contó las manchas marrón oscuro de las manos propias de la edad y se percató de los pelos grises de las pobladas cejas. Cada artículo en el inventario de su marido resultaba tan familiar como la débil luz del sol de la mañana. Podía percibir el argumento que hervía en su interior. Conoces a este hombre mejor que a cualquier otra persona aparte de ti misma. Y por otro lado, ¿quién es en realidad? Había dormido poquísimas horas y sentía el desagradable cansancio que se suma a dar vueltas en la cama durante toda la madrugada. Y cuando al final había logrado conciliar el sueño, había tenido unos sueños implacables e inquietantes, como pesadillas infantiles. Era algo como que no había vuelto a experimentar desde la época de sus problemas del corazón, cuando los miedos la sacudían por la noche. Una parte de su ser deseaba con todas sus fuerzas descansar y olvidar, pero demasiadas preguntas la abrumaban y no podía formular ninguna en voz alta. La noche anterior, después de haber violado el lugar de trabajo de su marido, había mirado, sin comprender, una sucesión de los programas favoritos en la televisión, que no había logrado hacer la más mínima mella en sus preocupaciones. Había apagado el televisor y todas las luces, y se había sentado en su asiento habitual en la más absoluta oscuridad, hasta que vio los faros del coche reflejados en las paredes blancas del salón, mientras el lobo feroz bajaba por la calle donde vivían. En ese momento se apresuró con determinación a irse a la cama. Normalmente daba igual lo cansada que estuviera, se habría quedado levantada para preguntarle sobre la conferencia forense. Esa noche no. Cuando él entró sigilosamente en la habitación y se había deslizado en la cama a su lado, había fingido que dormía. Había sentido frío al preguntarse si era un extraño el que se tumbaba a su lado. Tiempo atrás puede que le hubiera acariciado el brazo o el pecho para despertarla con deseo, pero esos días ya hacía mucho que habían pasado. ¿Qué has visto en su estudio? Esta pregunta retumbaba en su interior. Le había parecido que se oía en la oscuridad de la noche y que solo se había suavizado un poco cuando el amanecer entró por la ventana del dormitorio. No lo sé. Se preguntaba si esto era una mentira. Quizá no lo sepa. Explicaciones sencillas y benévolas combatían contra interpretaciones oscuras y siniestras. Se sentía como si estuviera de pie en una plaza de algún país extranjero, intentando encontrar una dirección. Todos los letreros estaban escritos con alfabeto que no conocía. Todos los transeúntes hablaban una lengua que no comprendía. Buenos días. El lobo feroz había despertado. Ella pensó que le temblaría la voz, pero no fue así. Pregunta lo obvio, se dijo. ¿Y qué tal la conferencia? Intenté quedarme levantada para esperarte, pero me entró el sueño antes de que regresaras. Oh, ha sido fascinante. El tipo de la policía estatal era bastante listo y divertido, y muy inteligente. He aprendido mucho. Volví tarde. ¿Qué has aprendido? La pregunta le daba miedo. Observó cómo se daba la vuelta en la cama y cruzaba a la habitación.
Ya casi no hay pasta de dientes, dijo. Normal, pensó. Nada ha cambiado. Esta falsedad la hizo sentir bastante mejor. Decidió pensar en lo que le iba a preparar para desayunar, en lugar de preguntarse si había descubierto por casualidad un secreto morboso. No estaba muy segura de qué decidir entre huevos o tortitas. Parecería mucho tiempo sobre la pregunta: ¿es tu marido un asesino? Cuando llegó al trabajo, la señora del Lobo Feroz no estaba segura si de verdad quería respuestas a las preguntas que su transgresión había generado. Lo que quería era rebobinar el tiempo, como si fuera un videocassette, regresar al momento en el que se había dado cuenta de que tenía la llave del estudio de su marido y había decidido colarse en su interior. Una parte de su ser se avergonzaba de haber tenido que mentirle. Otra estaba simplemente confusa. Lo primero que hizo fue dirigirse al archivero negro donde estaban todos los expedientes de los alumnos y sacar la carpeta de Jordan. En el interior de la carpeta estaba la fotografía oficial de Jordan, que le habían tomado al principio del primer trimestre. A la señora del Lobo Feroz le recordó a las fotografías de la policía, de frente, de perfil, perfil derecho, perfil izquierdo. Lo único que faltaba era el letrero con los números de identificación debajo de la barbilla. La señora del Lobo Feroz pasó las páginas de las fotografías y estudió con detenimiento la información que contenía la carpeta. Conocía casi todo: las buenas notas que se habían venido abajo, los problemas de actitud en las clases, la evaluación psicológica sobre los problemas de Jordan con el difícil divorcio de sus padres, la opinión pesimista del asesor de universidades que consideraba que sus posibilidades futuras se reducían, un informe de varios profesores y de su entrenador de básquetbol sobre su distanciamiento del resto del alumnado. La señora del Lobo Feroz llevaba demasiados años de secretaria en la secundaria privada como para no entender el patrón de los documentos del expediente que plasmaban. Para ella resultaba típico, hasta de cierta manera, de aburrimiento. Tuvo una breve conversación interior. Los alumnos siempre creen que todos sus problemas son especiales. No lo son. Pero también sabía que Jordan le esperaban más problemas, como había sucedido con tantos otros alumnos que habían pasado por la misma confusión en su adolescencia. ¿Y ahora qué?, se preguntó. Jordan experimenta con el sexo. Empieza a fumar hierba o a abusar de la receta de Ritalin de su compañera de clase. Se salta alguna regla de la escuela de forma especialmente llamativa y le expulsan. Pero lo que no lograba ver era la conexión que Jordan tenía con su marido. Y más, ¿por qué ella? ¿Por qué era el objetivo de un asesinato o el modelo para un personaje de un libro? Ideas de este tipo parecían chocar, descontroladas y espásticas, en el pensamiento de la señora del Lobo Feroz. Se dio cuenta de que miraba las muchas páginas del expediente de Jordan con una ira desbocada. Sentía que se encendía. ¿Qué te hace tan especial para que mi marido tenga tu puta fotografía en la pared?, gritaba esta pregunta en su interior, y en ese mismo instante se dio cuenta de que la odiaba. Era un odio real, salvaje, de celos incontrolados. No podría decir por qué se sentía así, ni tampoco podría haber explicado qué iba a hacer al respecto. La señora del Lobo Feroz cerró el expediente del adolescente y lo dejó dando un golpe en el escritorio. Ahora le quedaba preocuparse por su médico y por la otra mujer desconocida. ¿Por qué ellas? Alzó su bolso y sacó un trozo de papel en el que había garabateado los nombres y las fechas de los libros de su marido, y los casos del asesinato que en apariencia no tenían conexión, pero que a él le habían parecido apropiados para recortarlos de los periódicos y guardarlos en el álbum de cuero. Pensó que tenía que investigar un poco. No sabía cuánto tiempo tendría para hacerlo, pero sabía que tenía que darse prisa. Esa mañana, en su estudio, el Lobo Feroz transcribía contento los apuntes de la conferencia. También estaba satisfecho con las llamadas que había hecho.
A veces el ruido más fuerte que puedes hacer no es en absoluto el ruido, escribió. El teléfono celular que había utilizado para llamar a las 3 pelirrojas lo había comprado en una pequeña tienda electrónica, en una que no tenía cámaras. De eso se había asegurado y lo había pagado en efectivo. Después de parar junto a la autopista y haber realizado las llamadas, había sacado todos los chips de la memoria y había aplastado el teléfono con el zapato. Parte del teléfono lo había tirado en un bote de basura de un área de descanso. El resto lo había lanzado a un pequeño río, no muy lejos de donde se había llevado a cabo la conferencia. Una de las cosas con las que el lobo feroz más disfrutaba en el sistema del asesinato era la preparación para anticipar cada pequeño detalle de la muerte. La clave, tecleó con furia, radica en asegurarse de que has logrado establecer el nivel adecuado de terror, el miedo en la víctima, tanto si se provoca en unos pocos segundos de pánico cuando se da cuenta del peligro, como si se tratara de una ansiedad incontrolable, que aumenta poco a poco. Es lo que hace que cometan errores inmensos y pone de relieve tu emoción igual de inmensa. Tropiezan y se exponen cuando intentan huir o esconderse. Pasa siempre. ¿Alguna vez has visto una de esas películas sangrientas de adolescentes? Da igual qué dirección tomen, Jason o Freddy Krueger, o el tipo de Texas, con la máscara, y la motosierra ha anticipado sus movimientos y los está esperando. Lo que las víctimas no entienden es que las acciones provocadas por el miedo las hacen infinitamente más vulnerables. Cuando corren como locas, abren la puerta a alguien que conoce más del terreno para explotar su miedo. Decir que vienes 13, enésima parte realmente consigue plasmarlo, puede resultar un poco exagerado, pero en verdad no lo es. ¿Te acuerdas de Caperucita Roja? El lobo conoce cada milímetro del terreno hasta un extremo que ella no puede imaginar. Esas películas no son distintas. Son esos espacios creados por el miedo no planeado, lo que el asesino verdaderamente sofisticado ha de aventurar. Algunos de los momentos más intensos de la experiencia de matar vienen de esos lugares, incluso aunque sean breves. Todo segundo es valioso. El mejor asesino gana tiempo. El lobo feroz dudó, los dedos sobre el teclado. Sentía el progreso inexorable en las palabras que fluían en la pantalla de la computadora y en el aumento regular de las páginas en una caja de la altura del codo. Armas, pensó. Ahora, hora de seleccionar las armas. La muerte de Pelirroja 1 sería diferente a la de Pelirroja 2, y ni la primera ni la segunda tendrían nada que ver con la de Pelirroja 3. 3 asesinatos al azar sin conexión aparente. Todo lo que había aprendido hablando con policías, en la conferencia de la noche anterior, en conversaciones con abogados defensores y fiscales bajo la apariencia de la investigación de un libro, y de estudiar con detenimiento la literatura popular, tanto de ficción como de no ficción. Le había enseñado que el día en que murieran las 3 pelirrojas tendría que parecer que se trataba de una desgraciada coincidencia. Automáticamente, habría 3 grupos de investigación separados que trabajarían en 3 homicidios claramente únicos, en 3 partes diferentes del país. Si la policía se tomaba el tiempo para que los investigadores comentaran los casos, verían un montón de contrastes, no 3 asesinos relacionados entre sí. Cada caso pertenecería a un tipo distinto de novela de suspenso. Cada uno estaría diseñado para destacar por sí solo, cuando en realidad la verdad era totalmente diferente. De esta manera, crearía con firmeza que cuando su libro llegara a las librerías llenos de detalles y verdades que solo un asesino consumado podría saber, se redoblaría la fascinación del público. La publicidad que lo rodearía abochornaría a la policía local y catapultaría el libro a los primeros puestos de las listas de éxitos. Estaba completamente seguro de que así sería. Las 3 pelirrojas no solo satisfarían todos sus enrevesados impulsos asesinos,
lo harían muy rico. Cuchillos, pistolas, cuchillas, cuerdas, sus propias manos grandes. Tenía una gran variedad de medios a su disposición. Simplemente era cuestión de encontrar el estilo adecuado para cada pelirroja. Esto, pensó, no es nada inusual para el escritor de novelas de suspenso. Es lo que se hace de forma rutinaria con los personajes y los argumentos. Sonrió. En realidad, se rió con fuerza, antes de inclinarse de nuevo para proseguir con el trabajo de planificación que tanto lo cautivaba. Le parecía que era como un arquitecto. Creía que cada línea que trazaba era una línea exacta. Capítulo 24. Por extraño que parezca, Pelirroja 2 fue quien contestó la llamada telefónica silenciosa y reaccionó con calma. Sara se había sorprendido a sí misma. Todos los contactos anteriores con el lobo feroz la habían abocado a una frenética respuesta llena de pánico, revólver en la mano, y sin embargo, esta vez, a pesar de lo siniestro y amenazador que había resultado el silencio al otro lado de la línea, la había empujado a un lugar muy diferente del que había estado al principio. Había sentido frío, pero no un escalofrío del miedo, sino más bien el frío intenso y penetrante de una decisión que había visto obligada a tomar. De repente supo con exactitud lo que tenía que hacer. Esa certeza casi la hizo sentir abrigada y cómoda. Pelirroja 1, por otro lado, se había echado a llorar. El silencio parecía gritarle que era incompetente. Había dedicado toda su vida a encontrar respuestas a preguntas complicadas y ahora, independientemente de lo que hiciera, se le escapaba la respuesta adecuada. Gritar obscenidades, desafiarle a gritos, vociferar una falsa demostración de fuerza. Así que, en cuanto al lobo feroz, desapareció de la oscuridad del otro extremo de la línea. Dejó el teléfono en el escritorio delante de ella y se permitió el desahogo del llanto. Las lágrimas le caían por las mejillas, acompañadas de gritos ahogados y sollozos, e incluso de un leve gemido de desesperación. Descontrolada e inconsolable, Karen se había dejado llevar por el torrente de emociones y se abalanceaba hacia adelante y hacia atrás en su asiento, abrazándose con fuerza, respirando agitadamente y angustiada. No sabía cuánto tiempo llevaba en aquel estado de desconcierto total, pero como un niño pequeño que llora por un cachorro que se ha perdido, al final del llanto ahogado, fue decreciendo y fue capaz de recuperar la respiración normal, a pesar de no tener la más mínima idea de lo que iba a hacer a continuación. Su único deseo era hablar con las otras dos pelirrojas, porque sabía que por muy diferentes que fueran de ella, eran las únicas personas en todo el mundo capaces de entender lo que estaba pasando. Excepto, cayó en cuenta, quizá también el lobo feroz. A Pelirroja 3 le embargó la ira. Después de la llamada no había logrado dormir y había pasado gran parte de la noche revisando sin éxito los videos en YouTube de Lobo Feroz, en un intento de encontrar alguna clave secreta que la ayudara a contraatacar. A las 3 de la mañana, por fin se había metido de nuevo en la cama y se había tapado la cabeza con la colcha como niña de 8 años a la que le asusta la oscuridad. Pero debajo de las sábanas sudaba, con los dientes apretados. Al final, había tirado las sábanas y la colcha al suelo y se había quedado rígida como un cadáver mirando fijamente al techo. Cuando sonó el despertador, se levantó sintiéndose sucia, una sensación que el agua caliente y el jabón no lograron eliminar. Y cuando esa mañana se dirigía a clase, se tropezó a punto, estuvo de caer al pasar por el lugar donde se encontraba la noche anterior, cuando la llamada del silencio había llegado a su celular. Parecía como si la memoria a corto plazo le hubiera puesto una zancadilla, y ella le dio una patada al sendero como si éste tuviera la culpa de que hubiera estado a punto de caerse. La primera clase de esa mañana era español, de nivel avanzado. La señora García, su profesora,
era una mujer de mediana edad, que había crecido en Barcelona, donde habían estudiado inglés, así que invertir su información para la enseñanza del bachillerato a adolescentes estadounidenses no fue precisamente un desafío. Era morena y corpulenta, con una sonrisa sacarrona y una visión insistentemente positiva sobre cualquier cosa que estuviera remotamente relacionada con su país. Proyectaba películas como El laberinto del fauno o El secreto de sus ojos con un obvio entusiasmo y les ponía trabajos sobre libros de Cervantes y de Gabriel García Márquez, aunque dudaba de que sus alumnos entendieran gran cosa de lo que leían. Mencionar el arte en clase casi siempre la lanzaba a una enardecida descripción del Prado de Madrid, con sus famosos cuadros de Goya y el de Bosco. Su efervescencia la convertía en una persona apreciada en la escuela, así como la benevolencia con la que calificaba los exámenes y los trabajos. A pesar de que Jordan iba muy baja en español, la señora García se había negado a pasarla a un curso inferior y le había dicho en más de una ocasión que al final volvería a tener el nivel de antes. Jordan sabía que lo hacía por solidaridad con la turbulenta situación de su familia. Se preguntaba si la señora García mostraría la misma solidaridad si supiese lo del lobo feroz. De todas formas, a Jordan le caía muy bien la señora García, porque no era ni madre ni administradora, ni intentaba actuar como si tuviera todas las soluciones a sus problemas. Esa mañana Jordan se sentó en el asiento que solía ocupar en las filas de atrás, cerca de la ventana, para poder mirar hacia afuera y observar los mirlos posados en un árbol cercano. Estaba completamente distraída, repasando en su mente todos los aspectos de la silenciosa llamada telefónica. Si se hubiera oído alguna palabra o incluso sonidos guturales, una respiración pesada, silbidos o incluso los sonidos característicos de un hombre masturbándose, podría haberlos interpretado y haberse formado en la mente de algún tipo de imagen. Sin embargo, la ausencia de sonido era como mirar un lienzo en blanco. Apretó los puños, los colocó debajo del pecho y los juntó como si estuviera luchando contra sí misma. ¿Jordan? Tenía los nudillos blancos, quería golpear algo. ¿Señorita Jordan? La ira cubría su rostro, como si de una máscara se tratara. Señorita Jordan, ¿qué pasa? Fue la risita de los demás alumnos lo que la devolvió a la clase. Miró a su alrededor con los ojos desorbitados y vio las sonrisas y risitas de burla. No tenía ni idea de lo que pasaba, hasta que miró hacia adelante y vio a la señora García observándola frente al pizarrón. Inmediatamente se dio cuenta de que le había hecho una pregunta y no había contestado. «Lo siento», tartamudeó. «En español, por favor, Jordan». No sé». ¿No estabas escuchando? Sí, estaba escuchando, es que... Se interrumpió a mitad de la mentira. ¿Te pasa algo? No, señora García, no me pasa nada. Esto era otra mentira, y sabía que tanto la profesora como los alumnos lo sabían. Bueno, en español, por favor, Jordan, repitió la señora García. ¿Cuál es el problema? Ningún problema, no estaba... Se calló al ver que estaba a punto de contradecirse. Entendía que se suponía que tenía que responder en español, y tenía las preguntas en su interior, aunque ligeramente fuera de su alcance. Frases, oraciones, fragmentos de pasajes de libros, diálogos de películas, inundaban el cerebro de Jordan en un melódico español. Buscó desesperadamente la combinación de palabras adecuadas para responder a la pregunta de la profesora. La señora García, al frente de la clase, dudaba. Esa pausa permitió que un par de alumnas de la clase se susurraran algo. Jordan no alcanzaba a oír bien lo que decían, pero sabía que era algo hiriente. No pudo contenerse. Se levantó y se volvió hacia las chicas. Veía sonrisas medio burlanas en sus rostros. «Maldita puta idiota», gruñó a la que estaba más cerca. La chica retrocedió.
Jordan se preguntó si alguien le había llamado alguna vez maldita puta idiota, en el idioma que fuera. ¡Jordan!, exclamó la señora García. Pero Jordan sentía que liberaba días de ira. No hizo caso. «Bésame el puto culo», insultó a otra chica. Uno de los alumnos de la clase hizo ademán de incorporarse para defender a la chica que había insultado, pero Jordan soltó uno de los insultos más comunes en español, uno que estaba segura de que el chico conocería. De hecho, todos lo conocerían, se dijo a sí misma. «¡Tu puta madre!», soltó Jordan, señalando el pecho del muchacho. «Jordan, basta ya». La señora García había pasado a un inglés furioso, casi nunca lo hacía. Jordan sentía que todos los ojos de la clase se posaban en ella. Echó la cabeza hacia atrás, desafiante y a punto de soltar otro insulto a la clase. Se acordó de un insulto que había visto en uno de los libros que había leído a principios del trimestre. «El burro sabe más que tú». Estaba a punto de gritarlo, pero dudó. «Puedes irte o quedarte, tú decides, Jordan», dijo la señora García en un tono lento pero furioso. «Pero decidas lo que decidas, ahora mismo dejas de hacer lo que estás haciendo». La orden exigía silencio por parte de la clase. Susurros, risitas escondidas, obscenidades apagadas, todo se interrumpió. Jordan alargó el brazo y empezó a recoger sus cosas. Tenía la idea de salir de la clase, hacer un gesto grosero a todos sus compañeros y encontrar un lugar aislado y bucólico donde estar sola y esperar pacientemente a que su asesino la encontrara y acabara con todo. Pero a medio camino de su dramática salida se detuvo. Levantó la vista hacia la señora García, cuyo rostro encendido empezaba a palidecer y que ahora simplemente se veía triste. Jordan respiró hondo. «No», dijo de repente. «Esta es mi clase favorita». Se sentó bruscamente. Otro silencio paralizaba la clase. Tras una larga pausa, la señora García carraspeó y miró otra vez con tristeza a Jordan. «Bien», masculló. Antes de proseguir con la lección del día, Jordan volvió a sentarse en su sitio y continuó mirando por la ventana. No quería cruzar la mirada con ninguno de sus compañeros. «Lobo. Feroz», pensó. Unió las palabras en su mente. «Lobo feroz». Tenía un bonito ritmo. El español es así, pensó. Parecía que cada frase formaba parte de una canción. Jordan suspiró y se puso tensa, pues seguía negándose a dar la vuelta y tener algún contacto con sus compañeros. Se sentía como un pedazo de residuo radioactivo, resplandeciente, peligrosa y nadie podía tocarla. Cuando terminó la clase, Jordan esperó a que salieran los demás. La señora García se había sentado en su mesa en la parte delantera. Le hizo un gesto a Jordan para que se acercara. «Lo siento, señora G», se disculpó Jordan. La profesora asintió. «Sé que estás pasando por una época difícil, Jordan. ¿Puedo ayudarte en algo?» «¿Tienes una pistola? ¿Sabe disparar?» «No, gracias». La profesora parecía decepcionada, pero logró esbozar una sonrisa. «Dímelo si crees que puedo hacer algo, aunque solo sea para hablar, en cualquier momento, cualquier día, por cualquier razón, ¿de acuerdo?» «¿Eres una asesina o más una profesora de español? ¿Puedes matar a un hombre que quiera asesinarme?», pensó. «De acuerdo, señora G. Gracias». Jordan se colgó su mochila al hombro y abandonó la clase. No había ido muy lejos cuando oyó un zumbido, que reconoció como el del teléfono desechable que Pelirroja 1 le había entregado. Antes de sacar el teléfono y mirar la pantalla, se metió en el baño de chicas y buscó un compartimento vacío. Era un mensaje de Pelirroja 2. «Quedamos esta noche para hablar. Importante». Estaba a punto de contestar cuando recibió un segundo mensaje de Pelirroja 1. «Recoger en pizzería a las 7». Escribió un mensaje para las 2. «De acuerdo». Le dieron ganas de añadir: «Si estamos vivas a las 7», pero se contuvo. A continuación, Jordan se dirigió a la clase de inglés. Lo que se iba a ver para ese día era un lugar limpio
y bien iluminado de Hemingway. Se había leído el relato 2 veces, pero había decidido que si el profesor le preguntaba, iba a hacerle ver que ni siquiera había abierto el libro. Lo que más le había gustado del relato había sido el camarero español, el camarero mayor que estaba dispuesto a dejar el bar abierto para el anciano solitario, no el joven que tenía prisa por irse a su casa con su mujer. Nada y pues nada y pues nada. Sabía exactamente lo que el camarero había querido decir con cada palabra y no necesitaba ninguna traducción.